Esta es una historia que conmovería a cualquiera e impulsaría a seguir adelante. Es la historia de un hombre que no se rindió y a pesar de que la vida le puso todas las zancadillas posibles. La historia de Harlan Sanders, a quien todos conocemos como el Coronel Sanders, el rostro de KFC. Pero antes de ser un ícono mundial, Harlan tuvo una vida muy dura. Imagina nacer en 1890, en un lugar pequeño de Indiana. La vida no era fácil para nadie, pero para Harlan se puso cuesta arriba muy pronto. Con solo 6 años, su padre falleció. De repente, la infancia se acabó. Su madre tuvo que trabajar largas horas. Y Harlan, siendo apenas un niño, se convirtió en el responsable de cuidar a sus hermanos menores, así como también cocinar para ellos. Ahí, entre fogones improvisados y la necesidad, empezó a desarrollar una habilidad que sin saberlo cambiaría su vida. Pero crecer rápido no significa que las cosas mejoren. A los 13 años, dejó la escuela y se fue de casa. A partir de ahí, su vida fue una sucesión de trabajos y sinceramente de muchos fracasos. Fue bombero de ferrocarril, granjero, vendedor de seguros, trabajó en barcos de vapor, hasta intentó ser partero sin tener formación. Un sinfín de oficios, un sinfín de intentos por encontrar su lugar, por salir adelante. Cada vez que parecía encontrar un camino, algo pasaba. Lo despedían, el negocio fracasaba, las circunstancias cambiaban drásticamente. Hubo momentos en los que, seamos honestos, cualquiera de nosotros se habría rendido. Pensarías, esto no es para mí, la suerte no está de mi lado, pero Harlan no lo hizo. Imagina ser despedido una y otra vez, sentir la frustración, la incertidumbre de no saber cómo vas a pagar las cuentas mañana. Él conoció esa sensación muy de cerca. Incluso, estudió Derecho por correspondencia, pero su carrera legal terminó abruptamente tras una pelea. Era un hombre con carácter, sin duda, pero a veces ese mismo carácter le jugaba en contra. Pero había algo que se hacía bien. Algo que había aprendido por pura necesidad en su infancia: cocinar. Y su pollo frito. Su pollo frito era especial. En los 30, ya con 40 años, regentaba una gasolinera en Kentucky. Para atraer clientes, empezó a venderles comida, y su pollo frito por supuesto. Con una mezcla única de 11 hierbas y especias, empezó a ganar fama local. No tenía un restaurante elegante, ni siquiera un comedor formal al principio. La gente comía en su propia casa, en la trastienda de la gasolinera, pero el sabor era inolvidable. Fue en este lugar donde perfeccionó su receta, probando y ajustando, buscando la textura perfecta, el sabor inconfundible. Incluso desarrolló un método de cocción en olla a presión para hacerlo más rápido sin perder calidad. La vida aún le tenía reservada algunas curvas. Un incendio destruyó su restaurante y motel. La construcción de una nueva carretera desvió el tráfico de su negocio, afectando gravemente sus ventas. De nuevo, parecía que todo se venía abajo. Pero Harlan Sanders, a sus más de 60 años, con su restaurante en declive y una pensión de poco más de $100 al mes, no se rindió. Tenía algo más en lo que creía ciegamente: su pollo frito. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inspiradora. Con más de 60 años, una edad en la que muchos piensan en retirarse, Harlan decidió que iba a vender su receta. No iba a abrir otro restaurante, iba a recorrer el país restaurante por restaurante, ofreciendo su receta original. Imagina esto: un hombre mayor, con su traje blanco característico, que adoptó más tarde, viajando de pueblo en pueblo, entrando a cocinas ajenas para cocinar su pollo y convencer a los dueños de restaurantes de que le pagaran un pequeño porcentaje por cada pollo que vendieran usando su receta y método. Una idea que, para la época, era bastante innovadora: el concepto de franquicia. ¿Saben cuántas veces le dijeron que no? Las cifras varían, pero la más popular y que él mismo mencionaba es más de 1000 veces. 1009 veces le cerraron la puerta en la cara. 1009 veces escuchó un no gracias, un no nos interesa, un su pollo no es para nosotros. Piénsalo, después de toda una vida de trabajos fallidos, de reveses económicos, de incendios,
de desvíos de carreteras, que te digan que no más de 1000 veces cuando solo quieres compartir algo en lo que crees profundamente, es demoledor. Es para tirar la toalla y decir, hasta aquí llegué. Pero él no lo hizo. Él seguía creyendo en el sabor de su pollo, en la calidad de su receta. Cada no lo detenía, sino que parecía impulsarlo a buscar el siguiente restaurante, la siguiente oportunidad. Dormía en su coche para ahorrar dinero, comía lo justo, tenía una misión. Y un día, ese sí llegó. En 1952, Pete Hartman, dueño de un restaurante en Utah, aceptó. Probó el pollo de Harlan y supo que tenía algo especial. Implementaron la receta y el éxito fue casi inmediato. Kentucky Fried Chicken empezó a resonar. A partir de ahí, la bola de nieve empezó a crecer. Otros restaurantes vieron el éxito y quisieron unirse. Harlan Sanders, el hombre de los 1000 oficios fallidos, el que fue rechazado más de 1000 veces, se convirtió en un empresario de éxito a una edad en la que otros ya disfrutaban de su jubilación. A sus 75 años, vendió la compañía a un grupo de inversores por $2 millones, una fortuna para la época, pero siguió siendo la imagen de la marca, el embajador de su propio legado. Viajó por el mundo, siempre con su traje blanco, representando la calidad y el sabor que él había creado con tanto esfuerzo. La historia del coronel Sanders no es solo sobre pollo frito, es una lección de vida gigantesca. Nos enseña que la edad es solo un número cuando tienes un sueño. Nos demuestra que los fracasos no son el final, sino parte del camino. Cada puerta cerrada te acercará más a la que se abrirá. Harlan Sanders conoció la pobreza, la pérdida, la inestabilidad laboral, el rechazo constante, pero nunca dejó de creer en sí mismo y en lo que tenía para ofrecer. Su perseverancia, su tenacidad y su pasión por su pollo frito lo llevaron a construir un imperio cuando la mayoría habría tirado la toalla. Así que, si estás pasando por un momento difícil, si sientes que nada te sale bien, si te han dicho no una y otra vez, recuerda la historia del coronel Sanders. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para luchar por lo que crees. Solo necesitas una buena receta, sea cual sea tu receta en la vida, y la determinación de no rendirte, ni siquiera después de 1009 no. Ve y fríe tus sueños. Espero les haya gustado este video. Denle like y suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que vean más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Bye.